En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les recordamos que la oficina estará cerrada mañana y no habrá ni misas ni confesiones. Bien, pues en lo que va en estos meses, pues ya más o menos tenemos una idea de cuántos se han muerto solo por el virus, no por ninguna otra complicación. Que los que se han muerto por otra complicación, pues ya se iban a morir, tarde o temprano. Pero por el virus solo se han muerto en Estados Unidos 9.210 personas. 9.210 personas. De 331 millones de personas que hay en este país. En cambio, los que se han muerto de cáncer desde septiembre del año pasado hasta el día de hoy son 606.520 personas. Y ni se cerraron las iglesias, ni las tiendas, ni ninguna otra cosa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se hace esto? Pues se hace porque la mayoría de los reinos de la tierra, empezando por el más actual, que es el chino, que no controla una ciudad o un país, sino el mundo entero, todo se controla por el miedo. Sí. Y ustedes, que se suponen que son católicos, tendrían que salir de esta misa pensando, convencidos de que Dios no quiere que ustedes se preocupen. Porque si en este momento ustedes tienen una preocupación, le falta fe en Dios. Le falta fe en Dios. Sí. Incluso quienes odian la religión o la fe católica, siempre una de los pretextos que dan para no creer en Dios, dicen que la fe o la religión controla a las personas por el miedo, cuando es precisamente lo contrario. ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible que un solo partido, el chino, en conjunción con ayuda y colaboración de otro, de aquí, de este país, cómo puede ser posible que programen a todos programados, controlados, hipnotizados? ¿Sí? Por eso les digo, lo peor que hemos hecho en los últimos, porque todas las películas, todos los programas de televisión, los noticieros, todo está hecho para que un día lo que ellos quieran que ustedes hagan, ustedes digan, sí, Señor. Ya está. Ahí está. Un solo hombre controlando el mundo entero. Y nosotros pegados a la televisión. Lo peor que le ha pasado al mundo en los últimos 40 años ha sido la televisión. ¿Para qué sirve la televisión? Pues para crear ansiedad y miedo. Sí. Entonces, nuestro Señor ha sido hecho Rey con el único propósito de desterrar la preocupación y la ansiedad de este mundo.
Y Él tiene varias razones que nos da para que entendamos por qué no hemos de preocuparnos. ¿Sí? Entonces, una sola cosa, y ojalá se les quede para el resto del día o de la semana. Una sola cosa que habría que llevarnos de la misa. Dios no es voluntad de Dios. Dios no quiere que yo tenga una sola preocupación. ¿Sí? Ahora, eso es las cosas dichas en forma negativa. En forma positiva tendríamos que decir con lo que dice el último verso del Evangelio, número 33. Dicen: busque primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Tal forma que cuando ustedes piensen en sus padres o en sus hijos, en su trabajo, en el poco dinero que tienen, en su situación legal, en lo que sea, en su salud física, ustedes tienen que decir: esto lo voy a poner bajo el reinado de Cristo, que Él sea rey de lo que me pasa. Y ya. ¿Sí? Es todo lo que tiene que pasar. ¿Sí? Entonces, veamos cuáles son las razones que Cristo nos da para no tener ninguna preocupación. La primera es que Él dice que la vida es mucho más que la comida y el vestido. ¿Qué quiere decir Él? ¿Por qué nos preocupamos de la comida o del vestido? Primero, nos preocupamos de la comida porque la comida nos proporciona placer, satisfacción, y no llegar a tener eso, pues nos preocupa. No porque sea una cosa vital, sino porque comer es placentero. ¿Y por qué nos preocupamos del vestido? Pues, ¿qué van a pensar los demás de mí si no me he visto bien? Ya no me van a aceptar. ¿Sí? Entonces, nosotros no hemos sido hechos para el placer o la satisfacción, sino para la unión con Dios, que es lo mejor que nos puede llegar a pasar, la unión con Dios. Y no hemos sido hechos para esta vida, sino para la eterna. Esa es la primera razón. En segundo lugar, dice Jesús: miren a las aves del cielo, que ni siembran ni ciegan, y sin embargo Dios las alimenta. ¿Qué es lo que vemos cuando vemos los pájaros? Pues los vemos haciendo algo, cualquier cosa, pero sin ansiedad, sin la preocupación de que mañana no van a tener nada. ¿Por qué es así? Porque el Evangelio dice que Dios es el que los alimenta. Es decir, si hoy Dios es Dios, mañana será lo mismo. Dios tiene que seguir siendo Dios. Y nosotros no somos pájaros, somos hijos del Padre Celestial. Sí. Tercer lugar, la ansiedad, la preocupación es pérdida de tiempo, es inútil, no sirve para nada. Dice Jesús en el Evangelio: ¿quién de ustedes, por preocuparse, puede añadir
un día más de vida. El argumento es bien práctico. La ansiedad no nos lleva a ningún lugar. No nos hace ningún bien. ¿Sí? Cualquier problema que ustedes consideren que es lo que les causa la ansiedad, sepan que la ansiedad no reduce para nada el problema. ¿Sí? Cuarto lugar, la cuarta razón, dice Jesús, fíjense en los lirios del campo. ¿Cómo crecen? Que ni trabajan ni tejen. Y sin embargo, yo les digo, dice Jesús, que ni Salomón en toda su gloria se vistió de esa forma. Fíjense, la hierba del campo, que dice el Evangelio que hoy es y mañana deja de ser, y sin embargo Dios la viste. ¿Qué entendemos con esto? Que Dios encuentra placer, alegría, satisfacción en embellecer las cosas. Primero por dentro y después por fuera. Por eso es importante la sabiduría, la fortaleza, la virtud interior que nos embellezca por dentro y luego después por fuera. Y nosotros somos más que la hierba del campo, dice nuestro Señor. En quinto lugar, la quinta razón que Jesús nos da, dice, ¿por qué se preocupan por lo que van a comer y a beber? Los paganos, solo los paganos se preocupan de eso. Entonces, su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan estas cosas. Entonces, la ansiedad nos rebaja y nos pone al mismo nivel de los que no creen en Dios. ¿Sí? La sexta razón es que Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce nuestras necesidades. Y si estamos con ansiedad, con preocupación, con inquietud, significa que estamos separados de Dios y más cerca a la forma de pensar de este mundo. Y la última dice que en el versículo 33 dice, busquen primero el reino de los cielos y todo lo demás se les dará por añadidura. Si ustedes dejan de preocuparse, el único que se preocupa es Dios. Dios comienza a sufrir de ansiedad cuando ustedes dejan de preocuparse. Entonces, dice el versículo 34, no se preocupen acerca del mañana, que no está incluido en el Evangelio de hoy, pero así termina el Evangelio. Dice, a cada día le basta su propio afán. Entonces, Dios ha designado que cada día de ustedes tenga su propia cantidad de alegrías, de cruz, de dificultad. Y a nadie se le está permitido adelantar las cosas ni preocuparse de las cosas de mañana, como si Dios dejara de ser Dios mañana. ¿Sí? Entonces, entre más confiemos en Dios, entre más nos preocupemos por ver cuál es su voluntad, qué es lo que le agrada a Dios, menos preocupación debemos de tener.
Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Porque vivimos en un mundo controlado por el miedo, programado, controlado, anestesiado. ¿Sí? Y así son. Y así se mueren. ¿Sí? Entonces, nosotros que confiamos en Dios, que creemos en Dios, hemos de mostrarles a los demás cuál es la razón para confiar en Dios en todo. Porque Él es Rey y Él no nos domina por el miedo, nos atrae, nos lleva consigo por la confianza que nosotros ponemos en Él. Sí, bueno sería que si después de hoy ustedes todavía tienen preocupación, pues hacer una pequeña oración donde renuncien a cualquier otro reino que tenga, que provoque miedo o preocupación en ustedes. Sí, Cristo le costó mucho su salvación. Es una ofensa seria el ver todo lo que Él ha hecho por nosotros y nosotros preocupados por la comida, el vestido, el mañana. No. Nosotros caminamos con tranquilidad, con la confianza puesta en Dios. Y lo demás que Él quiere que tengamos o no tengamos, nos lo dará o nos lo quitará. Lo demás no importa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.